La cadena de mi bicicleta rechinaba con cada pedaleada mientras cruzaba la calle empedrada. Tenía las manos sudadas y el pecho me ardía de una mezcla de prisa y coraje. En ese momento, lo único que me importaba era llegar a la tienda antes de que cerraran. Llevaba 2 horas dando vueltas por un favor que ya no era favor. ¿Cómo dejé que Esperanza me convirtiera en su mandadera personal? Se suponía que ser vecinas era apoyarnos, no esto. No fue un solo día. Fue una acumulación de pequeños atropellos que fui dejando pasar. Desde que le presté el monedero aquella tarde, algo cambió. Esperanza aprendió rápido que yo no sabía decir que no. Se aprovechó de mi necesidad de sentirme útil y de mi miedo al conflicto. Hoy puedo confesar que la odié con toda el alma. Esta historia empieza con un favor simple, de esos que harías por cualquier persona. Pero terminó conmigo sintiéndome una esclava en mi propio edificio. Y lo peor es que yo misma puse las cadenas. Ahora te lo cuento como si estuviera contando dramas de la vida, pero en su momento fue un infierno. Te juro que nunca pensé que un gesto amable me costaría la paz. Voy a empezar por el principio. Me llamo Rocío, vivo en un edificio de departamentos en Naucalpan desde hace 6 años. Trabajo como cajera en la tienda de abarrotes de Don Julio, un trabajo que me deja lo justo para pagar la renta y mantener a mi hija. Mi vida no tiene grandes lujos, pero siempre había sido tranquila. La gente del edificio es de esas que te saludan en las escaleras y de vez en cuando te piden un poco de azúcar. Conocía a la mayoría de vista, pero a ninguna le tenía tanta confianza como a Esperanza. Ella se mudó al departamento de enfrente hace como un año. Esperanza era la vecina que todas quisiéramos tener, al menos al principio. Siempre estaba sonriendo, con una energía que contagiaba. Su esposo viajaba mucho por trabajo, así que ella pasaba sola con su hijo Leo, un niño de 4 años. Las primeras semanas me pedía pequeñas cosas, un vaso de aceite, que le guardara un paquete, que le abriera la puerta. Yo accedía sin pensarlo, porque así somos en México, nos echamos la mano. Me decía cosas como: ay, Rocío, no sé qué haría sin ti. El favor que lo cambió todo llegó un martes lluvioso. Me tocó a la puerta con el cabello empapado y cara de angustia. Rocío, mi suegra está en el hospital y necesito irme ya, ¿puedes cuidar a Leo un par de horas? Yo acababa de llegar de la tienda, estaba molida, pero vi su expresión y no pude negarme. Le dije que sí mientras me quitaba los zapatos mojados. Esa noche Leo se quedó hasta la madrugada y yo casi no dormí. Al día siguiente Esperanza llegó con una cajita de galletas y muchas gracias. Las galletas supieron a gratitud genuina, y eso me hizo sentir bien. Por eso, cuando volvió a pedir ayuda unos días después, no lo dudé. Esta vez era llevarle un dinero a su tía al otro lado de la ciudad. Yo tenía turno en la tienda, pero ella insistió tanto que terminé pidiendo permiso a don Julio. Ese fue mi primer error grave, porque después vinieron más mandados. Las peticiones empezaron a llegar con más frecuencia y menos agradecimiento. Una tarde me pidió que fuera por su hijo a la guardería porque ella tenía una junta importante. Yo había planeado llevar a mi niña al parque. Al cancelarlo, mi hija puso esa carita de decepción que tanto duele. Ahí empecé a resentir la situación, aunque no me atrevía a decir nada. Es difícil poner límites cuando ya estableciste un patrón de dejarte pisar. El verdadero golpe llegó sin avisar, como todas las traiciones que duelen de verdad. Un sábado por la mañana estaba acomodando las latas de frijol en la tienda cuando vibró mi teléfono. Era Esperanza, con una voz que no admitía discusión. Rocío, se me olvidó pagar la luz y hoy vencía. Si no lo hago en la sucursal del centro me cortan el servicio hoy mismo. Me dijo que ya tenía el dinero, solo era ir a formarme. Que su esposo no podía porque estaba en una junta. Me pidió que pidiera permiso en la tienda y me fuera corriendo. Don Julio me miró con esa mezcla de lástima y fastidio que ya conocía. Le expliqué que era una emergencia, aunque en mi interior sabía que estaba mintiendo por ella. Tomé 2 camiones para cruzar la ciudad bajo un sol que pegaba durísimo. Llegué a la sucursal toda sudada, hice una fila de 40 minutos y pagué con los billetes arrugados que ella me había dado. Cuando por fin terminé, la señorita de la caja me dijo: son 2 pesos de comisión, ¿los tiene?
Tuve que pagar esos 2 pesos de mi bolsa porque ella no me dejó ni un centavo extra. Ni siquiera para el camión de regreso. Me mandó un mensaje: gracias, eres un ángel, luego te los doy. Ese luego nunca llegaba. Pero lo que realmente me rompió fue cuando, al volver al edificio, vi el auto del esposo de Esperanza estacionado en su lugar. No estaba en ninguna junta, estaba en casa, viendo la televisión probablemente. Subí las escaleras con una furia que me temblaba en las piernas. Toqué a su puerta con los nudillos tan fuerte que me dolieron. Abrió el esposo, con cara de no entender nada. Atrás de él, Esperanza estaba sentada en el sillón, pintándose las uñas. Me vio y sonrió como si nada. Quise gritarle, pero me tragué las palabras porque mi hija estaba dentro escuchando. Esperanza se rió, una risita ligera que me hizo sentir la mujer más insignificante del mundo. No te enojes, luego te los pago. Su esposo se encogió de hombros y volvió a la tele. Yo me quedé en el pasillo, sintiendo que el piso se movía. Ahí entendí que para ella yo no era una vecina, era su empleada sin sueldo. Me di la vuelta y entré a mi departamento, pero dejé la puerta sin seguro. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas al momento en que acepté cuidar a Leo por primera vez. Me sentí estúpida, ingenua, una mujer que regaló su tiempo y su dignidad. Pero también sentí algo más oscuro, un rencor que me quemaba el pecho. Me prometí que Esperanza iba a pagar por cada mandado, por cada desprecio. Y justo ahí, sin saberlo, empecé a planear lo que hice después. La siguiente semana amaneció con una calma rara, de esa que anuncia tormenta. Yo seguía yendo a la tienda, sacando cuentas de lo que me debía, y cada vez que cruzaba el pasillo me giraba para no toparme con su puerta. Pero Esperanza no me ignoró, al contrario, se volvió más pegajosa, más descarada. Una tarde me mandó un mensaje que no era de petición, era una orden: ocupo que mañana me ayudes a limpiar mi casa porque vienen visitas. No me preguntó si podía, ni siquiera lo disfrazó de favor. Me quedé viendo la pantalla con una bilis que me subió desde el estómago. Borré 3 respuestas llenas de coraje antes de atreverme a escribir algo. Al final solo puse no voy a poder y guardé el teléfono. A los 10 minutos estaba tocándome la puerta con los nudillos, una tras otra, sin parar. Abrí apenas una rendija y metió la cabeza con esa sonrisa falsa que ya me crispaba los nervios. Ay, Rocío, no te hagas la difícil, me dijo, si sabes que te necesito, y además aquí entre nosotras, tú eres la única que sabe hacer bien las cosas. Esa frase sonó a burla, a látigo envuelto en terciopelo. Mi hija me jaló la blusa desde atrás porque quería que le hiciera de cenar. Le dije a Esperanza que ya tenía planes, que no podía, y por primera vez se le borró la sonrisa. Entornó los ojos y se fue murmurando algo que no alcancé a oír, pero que me dejó un escalofrío. Al otro día, cuando bajé a tender ropa en el patio común, doña Chole me miró raro y me dijo en voz baja: mija, ¿tú le andas ayudando a la del 3 a cambio de dinero? Me quedé helada, con la sábana chorreando jabón sobre mis chanclas. Resulta que Esperanza ya había sembrado el chisme de que yo era su empleada doméstica, que me pagaba por limpiar y hacer mandados. Doña Chole hasta me recomendó que no me dejara explotar, con una compasión que me hizo sentir más humillada todavía. No dormí bien en 3 noches, dándole vueltas a la injusticia, sintiendo un coraje que me quemaba el pecho. Ya no solo me robaba el tiempo, ahora también la dignidad frente a todo el edificio. Un viernes que andaba especialmente apretada con la renta, me armé de valor y le mandé un mensaje: Esperanza, ocupo que me pagues lo de los camiones, de verdad ando justa. Su respuesta fue un audio riéndose y diciendo: ay, ¿cuánto te debo? ¿20 pesos? No te ahogues en un vaso de agua, amiga. 20 pesos cuando yo había gastado más de 100, y ella lo sabía perfectamente. Ahí fue cuando mi cabeza hizo clic, como cuando las piezas de un rompecabezas encajan de golpe. Ya no iba a pelearme por centavos, iba a hacer algo que le doliera de verdad. Empecé a grabar cada visita, cada llamada, cada favor que me pedía. Al principio me sentí sucia, como si yo fuera la mala del cuento, pero recordaba la risa en el sillón mientras me pintaba las uñas. Eso me bastaba para seguir. La oportunidad de cobrarme llegó envuelta en un favor distinto. Un día me tocó la puerta con la voz temblorosa:
como de telenovela mal ensayada. Rocío, mi prima está en la cárcel por un malentendido y necesito ir a verla. ¿Puedes quedarte con Leo y si llama a mi esposo decirle que estamos juntas las dos aquí? Darme cuenta de que me estaba pidiendo ser su coartada fue como un balde de agua helada. No era un simple cuidado de niño, era mentir por ella en algo turbio. Se lo confirmé con un sí que me supo a él. Esa tarde Leo jugó con mi hija en la sala, y yo me quedé junto a la ventana, con el teléfono en la mano, esperando la llamada del esposo. Cuando sonó el celular de la casa, él preguntó por Esperanza y yo, con un hilo de voz, le dije lo que ella me pidió, que estábamos juntas, todo bien. Colgué con una arcada de asco, de verme convertida en su cómplice, pero también con una certeza, ahora yo tenía algo con que callarle la boca para siempre. Esa noche, ya con las niñas dormidas, me senté en la cocina a revisar las grabaciones del celular. Tenía 3 llamadas donde ella reconocía que yo hacía sus cosas, donde se burlaba del dinero, donde pedía mentirle a su esposo. Sentí una mezcla de poder y tristeza, como cuando guardas una piedra para lanzarla y al mismo tiempo te das pena. No soy rencorosa, pero me habían convertido en esto. Cerré el teléfono y me juré que en la junta vecinal del sábado, Esperanza iba a conocer el precio de tenerme como su esclava. El sábado amaneció con un cielo gris de esos que anuncian aguacero. La junta era en el patio, junto a los lavaderos, y desde temprano vi cómo iban llegando los vecinos con sus sillas plegables. Yo me quedé en el quicio de la puerta, apretando el teléfono como si fuera un arma. El corazón me latía en las orejas, y las manos me sudaban tanto que a cada rato me las secaba en el pantalón. Doña Chole me saludó, pero yo apenas le regresé el gesto. Esperanza llegó radiante, con un vestido floreado y Leo en brazos, como si no debiera nada en el mundo. Se sentó al frente, cerca del señor que preside la reunión, y hasta le regaló una sonrisa a don Chente, el encargado del edificio. Yo esperé a que revisaran los puntos, el bote de basura, la luz del pasillo, la gotera del tercer piso. Cada minuto se alargaba, y yo solo repetía en mi cabeza, ahora, ahora, ahora. Cuando por fin abrieron el espacio para asuntos generales, levanté la mano con una lentitud que delataba el temblor. Todas las miradas cayeron sobre mí, y Esperanza me clavó los ojos con una curiosidad divertida. Le pedí a don Chente que me dejara hablar, que era algo urgente que atañía a la convivencia del edificio. Silencio absoluto, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador de la tienda. He estado grabando estas últimas semanas, dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. Destapé el teléfono, busqué el primer audio y lo puse con el altavoz al máximo. Todos oyeron a Esperanza decir con claridad, dile a mi esposo que estamos juntas las dos aquí, tú solo dime que sí y ya. El sonido rebotó en las paredes del patio, y un murmullo empezó a correr entre las señoras. Esperanza se puso pálida y se levantó de la silla con Leo todavía en brazos. Intentó decir que era una broma, que yo estaba loca, pero el segundo audio la calló. Este era del día de la sucursal, donde se reía y me llamaba mi mandadera consentida. Ahí don Chente la miró por encima de los lentes, y el esposo de Esperanza, que estaba junto a la bomba de agua, dio un paso adelante con el ceño fruncido. No es lo que parece, balbuceó Esperanza, con una sonrisa que ya era solo una mueca. Pero yo no había terminado. El tercer audio fue el más duro, donde ella le decía a su prima por teléfono que la vecina tonta me está haciendo la chamba gratis. La palabra tonta atravesó el patio como un cohete y dejó un silencio de tumba. Doña Chole se llevó la mano a la boca, y el esposo de Esperanza soltó una carcajada seca que no era de risa. A ver, dijo él con una calma peligrosa, y se paró frente a ella. Le pidió que le explicara, que quién era la prima, que por qué necesitaba coartada. Los vecinos empezaron a hacer corrillo, y yo bajé el teléfono, ya sin necesidad de más pruebas. Me sentí como un equilibrista que acababa de cruzar la cuerda floja, las piernas me temblaban, pero ya estaba del otro lado. Esperanza no lloró, se quedó tiesa, buscando aliados que no encontró. Recogí mi silla y antes de irme la miré fijamente y le dije, ya no te debo nada. Leo la jalaba de la falda y ella no podía ni acariciarlo, porque el esposo le reclamaba la grabación del dinero en la cara. Me fui sintiendo que ahora sí estaba contando dramas de la vida, pero esta vez era el mío, uno con final propio.
Cerré la puerta de mi casa y el primer trueno de la tormenta estalló justo cuando me recargaba en la pared, soltando todo el aire. Esa misma noche el edificio parecía otro, como si todos estuvieran en sus casas hablando de lo mismo en voz baja. Yo no salí para nada, me quedé viendo la lluvia golpear la ventana mientras mi hija dibujaba en la mesa. El estruendo de la tormenta me relajó por primera vez en semanas. Ya no esperaba ningún mensaje, ninguna orden disfrazada de favor. Me solté el cabello y sentí que el cuero cabelludo me dolía de tanta tensión acumulada. A la mañana siguiente me enteré por doña Chole de que el esposo de Esperanza se había ido del departamento con una maleta. No supe si fue por el engaño de la coartada o por la humillación pública, pero el chisme corrió como pólvora. Yo no sentí lástima, te lo admito, sentí un alivio enorme. La gente del edificio empezó a verme distinto, ya no con compasión, sino con respeto. 2 semanas después Esperanza se mudó sin despedirse de nadie. Una mañana apareció un camión de mudanza, cargaron sus muebles en tiempo récord, y el departamento quedó vacío. Doña Chole me dijo que se fue a casa de su mamá. Yo me quedé en la puerta viendo cómo se llevaban el sillón donde ella se pintaba las uñas. Sonreí para mis adentros y sentí que algo pesado se desprendía de mi pecho. Lo más curioso fue que don Chente me ofreció ser la tesorera del edificio después de eso. Dijo que alguien con valor para decir la verdad merecía manejar las cuentas. Lo pensé un segundo y acepté, porque ahora sí podía, ya no estaba ocupada haciendo mandados gratis. Mi hija y yo volvimos al parque los viernes, y poco a poco el coraje se fue convirtiendo en una lección que me sé de memoria. No me arrepiento de lo que hice, aunque a veces me pregunto si pude haberlo manejado distinto. Siento que me empujaron hasta el borde, y cuando una persona está contra la pared deja de preocuparse por quedar bien. Yo no soy vengativa por naturaleza, pero aprendí que la paciencia tiene un límite que no se debe regalar. El día que me llamó tonta frente a todo el edificio rompió algo que ya no pudo pegarse. Ahora cuando alguna vecina nueva toca la puerta, la recibo con amabilidad, pero también con distancia. Aprendí a reconocer cuando un favor es una trampa disfrazada de urgencia. Las personas como Esperanza huelen la necesidad de aprobación como los tiburones la sangre. No las culpo del todo, alguna vez leí que uno enseña a los demás cómo tratarlo. Yo enseñé que podía ser sirvienta sin paga. Lo que todavía me da vueltas en la cabeza es el papel de los demás vecinos. Ellos también veían cómo Esperanza me traía de su mandadera y nadie dijo nada. Al contrario, alimentaban el chisme con una indignación cómoda que no les costaba nada. Eso me enseñó más que la propia Esperanza. A veces el verdadero enemigo no es quien te explota, sino quien ve y calla. Pero bueno, al final cada quien carga con sus decisiones. Yo cargué con las mías y aprendí a mirar para otro lado cuando tocan y no quiero abrir. Ahora la pregunta que me hago es para ti, para quien me está escuchando, ¿de qué te ha servido ser buena con alguien que solo te recordó cuando necesitaba algo? Porque a mí ser buena me costó muy caro, y esa cuenta nadie me la pagó.